Buenos días. Vamos con un problema sencillito, así que no voy a extenderme mucho, ¿de acuerdo? Un problema sencillito de cálculo de área entre dos curvas. Mirad, estos son dos parábolas. Me dan la función f, que es una parábola, me dan la función g, que es una parábola. Además, las dos sabemos que están colocadas de esta manera, puesto que los coeficientes de x cuadrado son positivos. En un caso es un medio, en el otro caso es un 1. ¿De acuerdo? Bien. Y me piden que esboce las gráficas de f y g y que halle su punto de corte. Bien, el esbozo de la gráfica quiere decir que no tengo que tener mucha precisión, pero por lo menos sí, ciertos detalles aquí son muy importantes. En particular con una parábola, sobre todo es el vértice. Por tanto, fijaos como aquí en el margen, bueno, aquí ya en Estrada, nos dan las parábolas dibujadas. Yo he puesto que esta es f, ¿de acuerdo? Y he puesto que esta es g. Bien, pues vamos a ver un par de detalles importantes. ¿Qué es importantísimo una parábola? Pues saber dónde tiene el vértice. Aunque podría haberlo hecho haciendo la derivada para ver dónde tienen el mínimo, lo he hecho con la forma clásica de averiguar, la formulita para averiguar el vértice. Nos damos cuenta de que el vértice de f, si utilizo la formulita, está en 1, en coordenada x1, y que la imagen de 1 vale 2. Eso significa que tenemos que para 1, aquí tenemos imagen 2. Y a partir de ahí, pues construir la parábola hubiera sido muy sencillo, pero evidentemente hay que tener una cierta precisión. Entonces, ¿cómo sé que en 0 tengo esta imagen? Bueno, pues porque en f, si evidentemente me vengo a la función f y cambio la x por 0, 0 al cuadrado menos 2 por 0, 0 más 3, 3. Con lo cual, tengo el vértice aquí y aquí tengo corte con el eje y por tanto, pues ya tengo mi parábola. ¿De acuerdo? La otra, la función g, bueno, pues el vértice lo tiene en 0, puesto que no tiene término b, no hay término en x, así que b sería 0, y menos 0 partido 2 por a, como la a vale un medio, pues sería 0 partido 2 por un medio, pero esto da 0 evidentemente. ¿Y cuánto vale g en 0? Pues g en 0 vale 1. He sustituido la x en g por 0 y tengo imagen 1, con lo cual tengo el vértice de g aquí. ¿De acuerdo? Le podría dar algún valor más y comprobar que ese es su dibujo. Pero esto es importante. ¿Por qué me lo han pedido? Me han pedido el punto de corte entre ambas. Además lo hice en singular. Podrían ser dos, pero vamos a ver que cuando igualo ambas funciones, igualo f con la función g, sale esta ecuación, una vez que han quitado denominadores, han agrupado las x cuadrado, los términos independientes, etc. Y solo tiene una solución, x igual a 2. Significa, por tanto, que ambas se cortan en 2. Es decir, que tanto si le doy a f el valor 2 como si se lo doy a g, el resultado tiene que ser evidentemente el mismo, puesto que en ese momento ambas tienen la misma imagen, ¿vale? Y esa imagen es 3. Eso quiere decir que en 2 ambas tienen imagen 3. Y este es el punto de corte entre ambas, solo uno, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la parte importante del problema. Dice, calcula el área del recinto limitado por las gráficas de ambas funciones y el eje de ordenadas. Vamos a ver. Si dos funciones f y g tienen dos puntos de corte, encerrarán una superficie entre ambas. Esa superficie estará completamente cerrada o acotada. Pero en este caso solo había un punto de corte. Quiere decir que no hay superficie, sería infinita, porque estaría todo abierto el área que quedaría entre f y g. ¿Qué ocurre? Que me dan una segunda frontera. La segunda frontera es el eje de ordenadas. Y el eje de ordenadas, he puesto aquí que este es el eje de abscisas y este es el eje de ordenadas, es el eje y. Con lo cual yo tengo esta frontera y la que determinan ambas funciones. Como aquí tengo un punto de corte, tengo aquí una curva que es la f y aquí tengo una curva que es la g. ¿Cuál es el área completamente encerrada entre esas fronteras, la f, la g y el eje de ordenadas? Pues es esta superficie de aquí. ¿De acuerdo? Que me está dando indirectamente o implícitamente, me está dando uno de los límites de integración, que va a ser el 0. Es decir, cuando yo voy a barrer esta superficie para calcular el área con la integral, tengo que barrer entre 0 y 2, que será el límite por aquí de esta superficie.
¿de acuerdo? Y ahora solo plantearme cuál de las dos quedaba por encima de cuál. Diréis que es muy evidente, puesto que aquí he puesto F y aquí he puesto G. Desde luego, si habéis hecho bien el dibujo, evidentemente sabéis quién queda por encima de quién. La F queda por encima de la G. Una forma muy fácil de comprobarlo hubiese sido simplemente dar el valor, el 0, en ambas, ¿de acuerdo? Y comprobar que en 0 la F valía 3 y que en 0 la G valía 1. Con lo cual, como no había otro punto de corte que el 2, yo sé que en esta zona necesariamente F va a quedar siempre por encima de G. ¿Por qué? Pues porque no hay otro punto de corte entre ambas. Es decir, si aquí en 0 la F vale 3 y la G vale 1, hasta aquí no se podrán cruzar, hasta 2, puesto que no hay puntos de corte. Siempre la F tendrá que permanecer por encima de la G. ¿De acuerdo? Dado que son funciones continuas. El teorema de Bolzano me garantiza que eso ocurre. Ahora, por tanto, el área es muy sencillita. El área es simplemente la integral entre 0 y 2 de la que quedaba por encima, que era la F, menos la que quedaba por debajo. ¿De acuerdo? Aquí ya directamente han cambiado de signo la G completamente. Es decir, esto sería F menos G. Pero como G tenía dos términos, un medio de x cuadrado más 1, al restar, pues queda aquí menos 1. Lo lógico antes de hacer esta integral es agrupar todos los términos que se puedan. Es decir, el 3 menos 1 se ha convertido en 2, menos 2x se ha quedado como menos 2x, y un x cuadrado menos un medio de x cuadrado se ha convertido en un medio de x cuadrado, ¿vale? Si a 1 le quito un medio, 1 menos un medio es un medio. ¿Qué sería esto de aquí? Bueno, pues se hace la integral, la primitiva, se calcula una primitiva y se evalúa en 0 y en 2 por la regla de Barrow, ¿de acuerdo? Aquí evaluar en 0 es muy fácil porque todos se van a anular, pero primero hay que evaluar en 2. Así que 2 al cubo partido 6 menos 2 al cuadrado más 2 por 2. Y este es el área que nos sale entre f y g con esos límites de integración. ¿De acuerdo? Unidades al cuadrado. Y ya está, muy sencillito. Importante del problema, recordad que cuando no es con el eje de abscisas, que es lo normal, que barremos siempre una función con el eje de abscisas cuando hacemos integral entre 0 y 2 de g, estamos calculando este área, ¿de acuerdo? Pero me han pedido esta vez con el eje de ordenadas. Entonces eso me establecía este límite de integración, el 0, ¿de acuerdo? Hasta 2. Venga, pues un abrazo y ya vendrán problemas más dificilillos.